La nueva medicina germánica. Lateralidad. La causa por la que los síntomas ocurren en el lado derecho o izquierdo del cuerpo. Se encuentra en si somos zurdos o diestros, pero más bien en el cerebro que con nuestras manos. Para evaluar la lateralidad de forma bastante exacta, el Dr. Hammer propone el test del aplauso. ¿Qué mano está por encima y es dominante cuando aplaudimos? La lateralidad se puede averiguar, por ejemplo, mediante un sencillo test del aplauso. Cuando aplaudo, mi mano derecha lidera y está por arriba de la izquierda. Así que soy diestro. Porque esto se hace de forma intuitiva, así que este test es inconsciente. El test es eficaz porque no se realiza ningún movimiento entrenado. Mucha gente se entrena para escribir con su mano derecha, aunque su inclinación natural sea hacerlo con la izquierda. Como muchos aparatos y herramientas están diseñados para diestro, no nos queda otra opción más que hacernos diestros. Muchos de los que parecen diestros se sorprenderían al ver su mano izquierda arriba dirigiendo, mientras aplauden, aunque hagan casi todo con su mano derecha. Como se ha dicho antes, la lateralidad depende del cerebro y no de la mano. Los individuos diestros son aquellos en los que domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos domina el hemisferio derecho. La gente zurda no constituye una minoría tan pequeña como se cree, sino que su proporción es alrededor del 38%. Las dos mitades del cerebro de acuerdo a nuestra lateralidad. Nuestro lado dominante reacciona a personas que consideramos a nuestro nivel. Nuestro lado más débil ante personas que consideramos por encima o por debajo de nosotros. Son a menudo llamados sucintamente lado pareja y lado madre-hijo, describiendo en estos momentos los hallazgos empíricos más frecuentes. En el lado del mismo nivel, las personas son percibidas como a quienes tratas de igual a igual. Esto puede significar una pareja, un colega, un rival y en muchos casos el padre, comportándose más como un colega en contraste con la madre. En el lado de la jerarquía tenemos personas que claramente están por encima o por debajo de nosotros, o que nos sentimos obligados a proteger. Regularmente esto se aplica a la madre, los hijos y a veces el padre, o algunas personas que respetemos y admiremos enormemente. Las mascotas también suelen estar en este lado, pues claramente están subordinados y necesitan ser cuidadas. Una pareja permanentemente puede también ocupar este lugar, en la medida en que juegue el rol de la madre o del padre para el otro. Por ejemplo, cuando una mujer diestra tiene un conflicto de preocupación o pelea, que resulta en una hiperfunción de las glándulas mamarias. Con su pareja, en el proceso tendría lugar en el pecho derecho. En la mujer zurda tendría lugar, en cambio, en el pecho izquierdo. Estas sensaciones no son, sin embargo, tan claras como se han visto hasta ahora. Por ejemplo, un conflicto con la propia hija puede ser sentido en los dos lados, cuando en el momento del conflicto es percibido como hija y también como rival. O una pareja puede ser percibida en parte como pareja y en parte como hijo. En estos casos aparecen síntomas en ambos lados y a veces perfectamente simétricos. Sin embargo, la lateralidad no es siempre significativa, o más precisamente siempre significativa excepto en los órganos controlados por el tallo cerebral, como las amígdalas, el oído medio, el estómago y el intestino. En estos casos, el lado que sea afectado dependerá del esquema de ingestión y expulsión del bocado, del que no podemos dar explicaciones en este documental. Así que la relevancia de la lateralidad se extiende en los siguientes grupos. Órganos del mesodermo del cerebro antiguo que tienen una función protectora, como por ejemplo las glándulas mamarias y el colon de la piel. Órganos del mesodermo del cerebro nuevo que proveen estabilidad y potencia. Por ejemplo, huesos, músculos, tejidos conectivos y tendones. Y los órganos del ectodermo responsables de las sensaciones conscientes y del comportamiento territorial. Un jugador de fútbol zurdo que no ha logrado marcar un gol durante semanas y es presionado por todos, tendrá un conflicto de autodevaluación en su rodilla izquierda. El lado izquierdo es afectado porque es responsable de las relaciones con sus iguales como compañeros de equipo o el público. Tan pronto como logre marcar de nuevo, su conflicto de autodevaluación estará resuelto, y el proceso entra en la fase de reparación con hinchazón y dolor en su rodilla, algo que puede seguirse fácilmente por la cobertura mediática del deporte.
cuando el dolor aparece justo tras el fin de un periodo sin éxito en el juego. La localización del conflicto de autodevaluación depende de la actividad correspondiente. Así que la rodilla o el pie están afectados a menudo entre los jugadores de fútbol, mientras que un portero o un jugador de tenis es más probable que lo sufra en el codo. Al ignorar las 5 leyes biológicas, esto era atribuido al desgaste, considerándose que el cuerpo se oxida lentamente como una máquina. Los síntomas de reparación en sí mismos, sin embargo, acompañados de dolor e incapacidad, a menudo llevan al paciente a un círculo vicioso. Estos tejidos hay otra excepción a la regla de la lateralidad cerebral. La lateralidad solo es relevante en conflictos sentidos globalmente, pero también hay conflictos locales que se manifiestan en el punto preciso donde fueron percibidos. Como me siento asqueado por un beso o el contacto de un animal. Siento un conflicto relacionado con separación, ataque o suciedad en ese punto exacto. La lateralidad es irrelevante en este caso. Los síntomas, herpes u otros síntomas cutáneos en este ejemplo, aparecerán exactamente en el punto afectado. Cuando un jugador de fútbol zurdo ha sufrido un conflicto de autodevaluación en la rodilla izquierda, los síntomas de reparación pueden causar un nuevo conflicto local de autodevaluación. Esto ocurre cuando piensa que su rodilla es disfuncional, que es inválido en esa parte. Así que el programa comienza de nuevo con una pérdida celular y tan pronto como el conflicto se resuelve otra vez, la fase de reparación regresa con proliferación celular y dolor debido a la inflamación. Por eso mucha gente nunca escapa de este círculo vicioso, pues ven los síntomas de reparación siempre como evidencia de que su cuerpo se está volviendo inválido, disfuncional o incapaz en ese punto. Pero si uno logra superarlo y aceptar el dolor como una parte necesaria del proceso de reparación, sin interponerlo como una condición inadecuada del cuerpo, es posible escapar de ese círculo vicioso. Cuando uno atribuye el dolor a otros síntomas o a una edad avanzada, esto puede también causar un conflicto de autodevaluación. El sentimiento puede ser: mi cuerpo es menos válido por esta edad. No soy ya capaz de hacer todo lo que hacía. Un diagnóstico médico de este efecto, como nunca podré volver a caminar, puede dar lugar exactamente a lo que predice. Pues un conflicto de autodevaluación o un conflicto motor en la pierna son seguidos de la clase de incapacidad que el médico ha predecido de forma aparentemente correcta. Recaídas y raíles. Las 5 leyes biológicas explican también estas condiciones, que antes hemos descrito como alergias o enfermedades crónicas. Para entenderlo mejor debemos abandonar los viejos nombres, ya que están basados en un sistema de referencia superado. Lo primero a mencionar es la recurrencia constante de un contenido de conflicto. Por ejemplo, el jefe que uno debe soportar diariamente, y que exige la presencia del mismo programa especial, haciendo que estén siempre presentes los mismos síntomas de reparación, ya que el conflicto es resuelto de nuevo cada día. Esta recurrencia directa de un contenido de conflicto es lo que denominamos una recaída. Es importante comprender que solo la primera vez que ocurre el programa se requiere un DHS. Desde el momento de su activación puede dispararse meramente reconociendo el viejo contenido de conflicto. E incluso en ausencia de una situación muy intensa, dramática y vivida en soledad, es decir, en ausencia de un DHS. Cuando un bebé no puede tomar ciertos juguetes, sufriendo por ello un DHS, que activa un programa en la amígdala derecha, reaccionará con este programa especial en todas las situaciones de no ser capaz de alcanzar algo, que ocurra en su vida más adelante. Estas situaciones no tienen por qué estar conectadas a un juguete, sino por ejemplo a un coche o a un compañero. Un bebé que no puede tomar un juguete por ser incapaz de agarrarlo, y que reacciona ante esto con un conflicto de autodevaluación en la muñeca derecha, reaccionará durante toda su vida siempre con su muñeca derecha en una situación de no ser capaz de conseguir algo. Así el DHS principal determina nuestro modo de reaccionar subsiguiente, pues nos ha previsto con una estrategia exitosa de supervivencia. En el primer ejemplo, el bebé muestra una reacción realmente arcaica en tanto que concibe el juguete como un pedazo de alimento que él desea, la cual se ve facilitado mediante un aumento en la secreción de mucus por la amígdala. El segundo bebé tiene una reacción menos arcaica de no ser capaz de agarrar.
Un tercer bebé podría concebir la situación como una de no ser capaz de morder algo y por tanto reaccionar con los dientes. Otra manera de producir procesos crónicos es la supresión médica constante de los síntomas de reparación. Por ejemplo, cuando nunca se alcanza el final de una larga fase de reparación, debido a que se genera simpaticotonía repetidas veces para aliviar el dolor. Cuando el efecto de la medicina decrece, la fase de reparación continúa. Los síntomas molestos retornan, esto puede continuar ad infinitum. Vayamos ahora a los así llamados rails o pistas, que son algo difícil de aprender o reconocer y que requieren mucha experiencia práctica. En principio ocurre lo mismo que con las recaídas. Sin embargo, no es necesario la recurrencia inmediata del contenido del conflicto. Los rails trabajan mucho más sutil e inconscientemente. La regla básica se muestra simple. En el momento del DHS, todas las características circunstanciales son reconocidas inconscientemente y funcionan como rails. Estas características circunstanciales pueden comprender todo lo que el organismo es capaz de sentir: imágenes, olores, cierto pensamiento que se tenía en la mente en aquel momento, personas, cosas, sonidos, temperatura, una mera palabra, etc. Cuando una de esas características circunstanciales es reconocida, se despliega de nuevo un programa especial del DHS completo. Un ejemplo: un chico ama a una chica. Sufre un DHS cuando lo ve besando a otro. Esto supone para él una situación muy intensa, dramática, completamente inesperada y se ve solo ante ello. Supongamos que él concibió la situación de estas dos maneras. Es un conflicto de separación visual y fueron afectadas la conjuntiva y los párpados. Fue incapaz de intuir que ella amaba a otro. Comienza pues el programa especial de la mucosa nasal, un conflicto olfativo. Todo sucede en una escena primaveral. El sol brilla, el suelo está repleto de flores, el cielo está azul y las abejas zumban alrededor de su cabeza. El aire está repleto de polen. Ahora supongamos que durante algún tiempo él se olvidó del conflicto o este ha devenido algo obsoleto para él. Entonces experimentará las fases usuales de reparación de los programas especiales. Esto aparece como conjuntivitis, un ojo hinchado, rinitis. En la siguiente primavera todos sus rails se presentan de nuevo. El tiempo, el olor, las abejas, el polen, todo le recuerda a su amor frustrado. Entonces resultarán nuevamente necesarios los mismos programas especiales. Por tanto, tendrá de nuevo una inflamación del ojo y la nariz goteando con estornudos. Y podría conservar tales reacciones durante el resto de su vida asociadas a la primavera, a no ser que fuera capaz de desconectar conscientemente aquellas circunstancias de la situación con la chica. Si casualmente él volviera a encontrar a la chica o a su nuevo amante, podría experimentar una recaída consciente, a lo que podría responder con una reacción. Los rays inconscientes están simplemente conectados a las circunstancias y funcionan más sutilmente. Esto solo ha sido un ejemplo de entre muchas posibilidades. No hay límites para las situaciones posibles y cada uno es por completamente individual. Por tanto, se requiere mucha experiencia con estas correlaciones. No hay libro de texto con las fórmulas que expliquen el origen de cualquier alergia X. Pero los síntomas nos hablan de qué tipo de conflicto debe haber ocurrido en el DHS principal. La resolución de los rails puede ser o bien alcanzada resolviendo el conflicto original, cualquiera que haya sido, o dándose cuenta de que son irrelevantes respecto al contenido del conflicto original, haciendo por tanto que el programa especial sea innecesario. Esto se aplica a menudo con éxito en conflictos que tienen sus raíces en la infancia y cuyos contenidos ya no son relevantes para el adulto. El siguiente entrevistado ha sido capaz de experimentar por sí mismo las retorcidas y al mismo tiempo inequívocas que pueden ser esas relaciones. Encontré sobre la mesilla de noche una piruleta ya usada por mi novia entonces con su envoltorio. Ella no estaba allí, pero se había dejado su piruleta. Por lo tanto, se me ocurrió tomar la piruleta, la puse en mi boca y continué con mis asuntos. Pocos minutos después sentí un picor en los labios. Estaba perplejo y no tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces me di cuenta de que estaba desarrollando herpes. Se me hincharon los labios. ¿Por qué? ¿Qué había estado haciendo en ese entonces? Nada, no hice nada especial en todo el día. El único cambio fue que me acababa de poner la piruleta en la boca. Por lo tanto, había algún rail conectado de cierto modo con la piruleta. Azúcar, quizás.
No parecía una buena opción ya que como frecuentemente azúcar y no por ello tengo herpes. Recordé cuando había tenido previamente herpes 2 semanas antes. Ese fin de semana mis labios habían sido cubiertos con 4 manchas de herpes. Había desarrollado una más cada día. ¿Qué había ocurrido? Intenté encontrar algunas semejanzas con la situación actual. Y realmente, en el caso anterior, un colega había traído del centro de la ciudad una bolsa de bastones de caramelo y nos las había ofrecido. Y todas las tardes me comía uno de ellos, y a la vez, todas las tardes, desarrollé un gran herpes y mis labios se hincharon enormemente durante todo el fin de semana. Desaparecieron en 2 semanas, así que esta situación, lo que me ocurrió en casa, comí la piruleta y el herpes retornó. Por tanto tenemos la piruleta, los bastones, es decir, alguna forma de azúcar, no simplemente azúcar. Debía ser alguna forma sólida de azúcar. Mi rail estaba conectado con algo así. Por tanto estuve pensando en qué significa esto, en sus porqués y en lo que me había ocurrido anteriormente. En algo que estuviera tras el porqué quería yo ser separado o no ser separado de la piruleta. En realidad no tenía ni idea, excepto que cuando era pequeño mis padres me dijeron que no aceptara ningún dulce de parte de gente extraña, ya que estos querían así atraparme y secuestrarme. No podía recordar la situación específica en que mis padres me dijeron esto, pero tengo una imagen impresa en mi mente de ello. Veo un Mercedes azul que llega y un hombre con un abrigo que me ofrece un caramelo. Eso me atrae, está impreso en mi mente. No sé por qué, nunca se dio tal situación, solo está en mi cabeza. Quizás sí estuve en una situación, cuando se me ofreció un caramelo. Y entonces lo que estaría pasando es, Dios mío, no debo aceptarlo ya que podría ser raptado. Es posible, pero no recuerdo nada. Pero lo sé, si un niño acepta dulces por parte de extraños será raptado. O al menos existe el riesgo de ser raptado, pero yo no quería ser raptado por separado, ni ser separado, de mis padres, de mi casa, así que todo era lógico. Puse en mi boca una piruleta que se encontraba en mi casa, pero que ni mis padres ni yo habíamos comprado. Y que por tanto alguien extraño debía haber comprado. Y por tanto la curación se dio inmediatamente tras una breve actividad del programa. Ya que estaba en casa y me di cuenta de que no iba a ser raptado. De acuerdo, estoy bien, todo está correcto. Y 2 semanas atrás había ocurrido lo mismo cuando comí todos esos bastones de caramelo, dándome cuenta cada vez que no estaba siendo raptado. Así que, por ejemplo, cuando retornaba a casa, el herpes comenzaba a crecer. Ahora la cuestión ¿es posible resolver un REL cuando uno lo ha reconocido? En mi caso sí fui capaz de tal cosa. Soy ya adulto, soy un tipo fuerte y no puedo ser raptado. No existe hombre que me desee sexualmente y quiera secuestrarme. No hay tal hombre viejo que rapte niños pequeños, no existe ese hombre. Los padres siempre temen que sus niños sean raptados. Esto no sucederá, ya que soy adulto. Ya no podré verme sometido a esta pedofilia e incluso si fuera raptado me podría defender por mí mismo, pues soy adulto, alto y fuerte. Nada puede suceder al respecto, el conflicto se ha convertido en algo que por completo obsoleto y por tanto ya puedo aceptar piruletas y dulces de extraños, de gente que no sea de mi familia ni yo mismo. Sin desarrollar herpes al volver a casa. Se acabó todo, esos rays en la piel que me habían estremecido toda la vida. Durante 25 o 30 años, desde la más temprana infancia, se fueron. Y así me encuentro casi libre del herpes. Gracias. Además, esto no podría hacer efecto de ninguna manera. No es una piruleta ni un dulce, azúcar, es chocolate. No tengo un rail conectado con ello.
¿Y tampoco cuando tú mismo y tus padres comprobáis piruletas? No, no ocurría entonces. Debe venir de un extraño, no puede venir de mis padres, pues de este modo lo habría encontrado antes. Debe ser por parte de un extraño que pueda también ser mi novia. Debe ser una piruleta ni comprada por mí ni recibida de mis padres, sino de parte de una persona extraña para mí. Las nociones más extendidas sobre la alergia a los gatos, la fiebre del heno, la alergia al polen, son por completo erróneas o inexactas. Casi nunca ha habido una conexión real con el llamado polen ni con el heno. Nunca se ha podido explicar cómo es posible que haya medios para reaccionar físicamente a las noticias de TV o a las imágenes, basándose estrictamente en la asunción de algunas intolerancias químicas con respecto a alguna sustancia. Desde luego que los test alergénicos existen. Sin embargo, desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, no son otra cosa que daños. Y dependiendo del nivel de actividad en los túbulos colectores del riñón, lo que derivará de estos traumas será una cierta hinchazón. Hubo una tasa de error astronómica que no pareció molestar a nadie. De acuerdo a dichos test, por ejemplo, casi todo el mundo es alérgico a los gatos o a la hierba. Pero muchas de esas personas han vivido con gatos o descansado sobre las hierbas sin riesgo durante años. A menudo se observa el fenómeno de que es la sentencia del doctor. La sentencia de que una persona sufre una intolerancia contra una u otra sustancia, lo que se termina autocumpliendo. Esa persona reaccionará consecuentemente con programas especiales para luchar contra aquello contra lo cual el doctor le previno. Así queda demostrada la sentencia del doctor, ya que la gente confía mucho en él. Al menos en tanto no nos damos cuenta de que una cierta sustancia no hace ningún daño. El término reacciones alérgicas ha sido exclusivamente aplicado a tejidos que producen rápidamente unos síntomas físicos peculiares, como los de la piel, el tracto respiratorio, la mucosa nasal, la conjuntiva. Sin embargo, todos los demás programas especiales se atienden al mismo tiempo. Pero desde luego que un tumor de intestino que crece lentamente solo es notado después de meses y no minutos. Por lo que difícilmente podría tener cualquier efecto perceptible en el contexto presente. Lo mismo es cierto también para los síntomas psíquicos de los programas especiales. Así, los rails tienen un impacto en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos o acciones y en nuestra visión del mundo. Otra manera en que han sido malinterpretadas las alergias viene ilustrada por el siguiente ejemplo. Un niño pierde a su amado gato y muestra una reacción en la piel de acuerdo a un conflicto biológico, de no ser capaz ya de abrazarlo. Con un conflicto de olfateo, pues ya no podrá oler más a su gato. Y con un conflicto visual de separación, en tanto que ya no podrá verlo más. Después, cuando el niño visite una casa donde viva un gato, tendrá la noción inconsciente de «Oh, he aquí otra vez el gato», y enseguida se iniciarán los síntomas de reparación. En este caso será un exantema en la piel, una obstrucción nasal y conjuntivitis. Cuando el gato desaparezca de nuevo, la fase de reparación parará. Y dichos síntomas molestos solo volverán a tener lugar cuando se vuelva a encontrar un gato. En situaciones como esta puede observarse que la gente reacciona más intensamente a un gato, que es similar al propio, y menos si el gato difiere bastante del propio. ¿Cómo es esto posible si no se debe al reconocimiento? Si querés aprender más sobre la nueva medicina germánica, te invitamos a la web www.awakeningproject.com y sumate a la formación completa de Nueva Medicina Germánica.